this Valentine's Day He loves me not. with someone you love, He loves me. someone you trust, He loves me not. and someone you know He loves me. won't try to kill you. Will you dance with me? Dance with me? Dance with me? Dance with me? Remember the kid everybody ignored on Valentine's Day? Loser. Well, he remembers you. God, we were so horrible to that kid. What do you think happened to him? Hablemos entonces de su discurso, precisamente, ¿no? Por ejemplo, leo los tweets de fanáticos muy aguerridos en la comunidad geek del terror y mencionan que la película pues ya se había adelantado a varias cuestiones de las que ahora somos muy woke, ¿no? Al respecto. Y entre ellos es justamente las relaciones violentas, ¿no? Las relaciones románticas, la romantización del romance, valga la redundancia, y las relaciones tóxicas. Uh-huh. Y cómo las mujeres navegan, las mujeres solteras, ¿no? Dueñas de sus propias vidas, que en el 2000 todavía era una cosa bien tabú, aunque ustedes no lo crean, bien entrado el siglo XXI, ¿no? Son cosas que pone dentro de su discurso, ¿no? Cómo navegan estas mujeres las relaciones amorosas. ¿Cómo ven que aborda este discurso la película? Pues yo no lo había pensado así en esos términos de adelantarse a discursos que son más bien actuales. Lo que sí es que no sé, pienso que el cine de terror, y por supuesto ya en ejercicios posteriores, entonces, sí, o sea, puede ser que vaya en concordancia con la tesis, aunque a mí no se me había ocurrido, pero sí he notado en otras películas que sí se explota mucho el tema del acoso. Pienso, por ejemplo, en esta película que volvieron a hacer recientemente, El Hombre Invisible, me parece, ¿es? Uh-huh. Que es una película que justamente rescata mucho ese asunto del acoso, de una relación amorosa, tóxica, vista o sea, desde la perspectiva de la mujer, ¿no? Digamos, desde la víctima. Y sí que me pareció una película, digamos, muy progre, ¿no? Pero muy llamativa por eso, porque me parece que va en concordancia con un discurso que es muy actual. Entonces, pues sí, me llama la atención. Yo creo que es importante destacarlo, porque a lo mejor sí, el mensaje per se a mí no me resultó pues en lo absoluto complejo, pero sí está al final ese ingrediente de el hombre resentido, ¿no? Que tras un rechazo pues busca a través, porque es en principio eso, o sea, antes de los asesinatos, pues por ejemplo tenemos esta escena de los chocolates rellenos de gusanos, ¿no? Y las cartas y estos acercamientos bastante violentos que no necesariamente implican el asesinato y la creatividad que tiene este señor para fulminar a sus víctimas. Pero sí, creo que es interesante también pensar cómo se ha rescatado también ese tema ya en el cine de terror. Digamos, creo que ese asunto del acoso a los protagonistas pues ha estado desde siempre, incluso en slashers anteriores, ¿no? Pero esta perspectiva quizás un poco más progre, pues habría que analizarla con... Pues qué bueno que lo mencionas, y ahorita la lectura de las dos mujeres que están aquí va a ser, creo, de mayor interés, sin ofender. Pero algo que sí quisiera notar de una vez es que las películas las que mencioné, El Hombre Invisible, que es una nueva versión no de la que se hizo en el 2001. No, en el 2000 hubo una versión dirigida por Paul Verhoeven del Hombre Invisible, que se llamó El Hombre Sin Sombra, y que fue muy criticada porque decía, la opinión general era que se trataba de una película misógina, y yo no lo vi así. Claro, en su momento pues a mí me faltaba mucho
Camino por recorrer de la vida, ¿verdad? Yo dije, yo no la veo misógina para nada. Por supuesto, la perspectiva de una mujer nos puede cambiar mucho, mucho. Ahorita veremos en cuanto a la película, en cuanto a Valentine, que nos dicen Liz y Karina. Pero las películas recientes, como la nueva versión del Hombre Invisible de Lee Whannell, dices, es tan progresí, porque el terror ya se hizo muy literal en ese sentido. Hay también hay una versión nueva, reciente, salió hace como 2 años, de Black Christmas. Es el segundo remake de esa película de Bob Clark del 74, que es un slasher, nada más que aquí las chicas las mata un chico en Navidad. Nada más cambian la festividad, ¿no? Pero se hicieron una versión dirigida por una mujer, una versión feminista de Black Christmas. Y es una clase de sociología y feminismo. Y yo digo, pero eso, a mí no me, el que sean tan literales no me gusta, porque el terror ya hablaba de eso efectivamente. Claro que lo hablaba a través de símbolos, a través de un discurso que había que desmenuzar, y que obedecía a sus condiciones de producción de las películas, pero siempre, el terror siempre ha hablado de eso. Me atrevo a decir que el terror, y ya lo dije alguna vez, el terror siempre ha sido feminista, ¿no? Y entonces, estas películas, que ya a lo mejor después será la oportunidad de hablar de estas nuevas versiones, que ya se declaran feministas, así total, para ver qué analiza su discurso. Pero volviendo a Valentine, pues a ver qué opinan, qué observan ustedes, Liz y Cari, acerca de este discurso que estamos discutiendo. En cuanto a las relaciones amorosas, creo que es un punto muy importante en el sentido de que ninguna es lo convencionalmente increíble. No hay ninguna relación estable en la película, ni una, no existe. Pero no nada más eso, sino que te abordan muchos temas, porque las víctimas y protagonistas son mujeres. Entonces, por ejemplo, entramos con Katherine Hale después de una cita con un ser humano medio patanazo. Y no precisamente porque no pague la cena, sino por su forma de ser. Entonces, es ese momento en el que Katherine Hale toma su lugar, en el sentido de, pues no te voy a dar un beso y no tengo por qué darte nada, porque simplemente esto terrible, hasta luego, bye. Y se va a estudiar y luego muere. May he rest in peace. Entonces, aparte de eso, no nada más es la única alusión a una mujer que tiene que tomar decisiones. Tenemos a la gran personaje Paige, me parece. Sí, que es de que ella es ella sabe lo que quiere, ella sabe lo que busca, y ella no tiene un problema en decirlo. Sí, lo que busca la es película te sexo, dice lo que que busca es sexo, así, y no le molesta, ¿no? Sí. Pero no es nada más sexo, sino no ser objeto sexual, Claro. que es lo que ocurre en la habitación con el ser humano, que le dice, pues vas, y ella con cara de, muy bien, esto no va a funcionar desde que tú, no es que tengas la predisposición de tengamos relaciones, yo también ya venía para eso, sino es tú no vas a tomarme en cuenta a mí, tú nada más quieres ser tú, entonces, ten tu vela para quemarte, básicamente. Increíble, gran momento. Que ahí es complicado porque tendremos que ver la opinión de muchas personas como para poder ver si la concepción de Paige como personaje, porque yo no lo tomé así evidentemente, pero podría haber personas, que eso es parte de mi preocupación porque yo como aquí divagar, pero que vean qué bueno que mataron a Paige, me caía re mal, eso es un conflicto que puede surgir. Yo la amé y su muerte me pareció increíble, por lo original, o sea, es que no sé, yo esperaba muchas cosas, yo estaba constantemente diciendo, la va a matar así, no la mata así, la va a ahogar, no la va a ahogar, le va a perforar el cerebro, no le perforó el cerebro, o sea, me pareció muy simpático por eso, fue mucha pregunta en mi cabeza, pero bueno, siguiendo el otro tema, y creo que el personaje que más interesante me pareció fue Dorothy. Ella es la persona que quiere amor, que busca el amor romantizado, que es lo que decíamos, y ella, por lo que se puede ver, le es muy importante. Lo que me conflictúa de esto, personalmente con Dorothy, es que puede entrar está loca de amor. A mí no me hace feliz. Es entendible a partir de que tiene un problema de amor propio y necesita, o sea, yo aquí metiéndome en la psicología del personaje, desde mi punto de vista,
que al querer justamente amor y sentirse ella mal, lo buscan a alguien más. Paréntesis, consejo, vayan a terapia, sean felices, amor propio primero y luego, oye, cerramos paréntesis. Ujú. Entonces, es la loca que toma decisiones malas, se aleja, es la que se pone detrás de su amiga cuando es una situación complicada, porque quiere amor. Y es la que toma malas decisiones, y es la que a todo el mundo le dice, ¿y por qué tú no, yo no puede ser? Y por eso me parece un personaje muy interesante en ese aspecto, porque es diferente a las demás, desde el momento cero, desde que ella aceptó de niña a besarse con un chico que no le parecía particularmente atractivo, pero ella decía, yo quiero. Entonces, No, porque me aparte, parece, quién más me va a querer, ¿no? Ella tenía un ¿quién problema. más me va a querer? Ajá, Exactamente. sí. Entonces, la película toma muchos tipos de problemas románticos, que la adicción por un lado, que la que no quiere pareja, que la que tiene la escuela, etcétera. Tiene muchas cuestiones de amor y muchas formas de colores diferentes, pero también toca el amor propio. Y eso me parece importante. De cuestiones complicadas, tal vez cuestionables, maravilloso mi Dharma, de cuestiones complicadas, cuestionables, tal vez, pero de otro tipo me pareció muy importante y al final de cuentas, justamente es ese amor propio el que hace que la protagonista crea que es la asesina. Que diga, claro, ella estaba tan mal, tenía tanta envidia que mató a las demás. Entonces también eso me parece muy importante de resaltar. Y ya. Sí, que finalmente ella se trajo la desgracia, le trae sobre sí misma y sobre sus amigas, ¿no? Que en algún momento lo tiene que reconocer. Mentí, ¿no? O sea, mentí y es una cosa que bien podrían, como te dices, agarrar de pretexto ciertos hombres. O sea, existe la mentira. O sea, esta mujer acusó falsamente a este señor y le provocó, a este niño y le provocó un trauma y el chico no supo cómo superarlo y bueno, pues fácil las mato a todas, ¿no? Y luego la realidad supera la ficción, ¿no? Porque sí hemos sabido de casos. Lo comentamos, me parece que con Scream, y si no lo comentamos con Scream, lo comentamos en la Casa del Terror, en la Casa Embrujada, La casa del terror. acerca de que el terror siempre ha sido un enunciador de todo lo que no se habla. Y de alguna manera el terror siempre ha sido una casa para hablar de todo aquello de lo que se va a discutir en 20 años, ¿no? Y no necesariamente, o sea, y por supuesto recurriendo a esta plática acerca de por qué les gusta el terror si son una serie de directores blancos dirigiendo a actores blancos que matan mujeres bonitas. Pero despegando lo evidente por lo que podemos leer en un reparto y en la ficha técnica de una película, al final eso que nos están contando casi es hacer una burla de una situación tan real que es como para decirte, si no te estás dando cuenta, el problema no es la producción de la película, sino el problema que está develando y que de fondo no es fantasía. Solo les molesta escucharlo y, como lo comentábamos ya en videos pasados, si el horror les molesta es precisamente porque habla de lo que no se quiere hablar aún, porque no tiene sus formas, porque no es bonito, porque no tiene un final feliz, porque piénsenlo, no todas las películas de terror tienen finales felices, todo el mundo queda con traumas, está horrible. Por supuesto, un retrato de la sociedad que acoge, ¿no? Y que este escenario de estas películas se acercan muchísimo. Escenario que yo pensaba la primera vez que vi esta película, antes de todo el plot twist y las revelaciones increíbles que nos lleva esta película, que a mí por eso me gusta, ¿no? Por ese, te mentí. Es que yo pensaba, bueno, exactamente con qué ojos puedo ver una película que hace alusión a crímenes pasionales, que son una de las características del feminicidio en México, por ejemplo, ¿no? Te dice que no y entonces, pues acontece lo que en cifras en México rebasa muchos otros países, ¿no? Entonces, obviamente, cuando yo veo esta película, y me pasa con muchos slashers, o sea, al final siempre, de alguna manera, ya no puedes ver una película sin estar pensando, esto es real, esto sí pasa, ¿no? Más por la forma más por el fondo que por la forma, seguramente muchas personas nos ponen una máscara para poder cometer sus asesinatos y dejar su rastro, pero lo que sí me pasó cuando la estaba viendo antes de que develaran quién es el asesino y todo esto, pues era pensar, claro,
¿qué otra cosa se nos puede ocurrir como guionistas que no sea algo que pase y que se le haga verosímil a la gente? Alguien que está despechado y que va a recurrir al al asesinato de mujeres independientes y que retratan y que retratan lo mismo que los slashers han retratado durante tantos años, durante tantas décadas al menos, de cómo se mata a las mujeres, solamente que, y aquí, quiero tomar mis ideas antes de decir cosas extrañas. Lo que pasaba con los slashers y con las mujeres asesinadas, que nos decía ya Randy en Scream, era qué tipo de cosas tenía que hacer una mujer para ser asesinada, ¿no? Por supuesto, en esta película pues cumplen con todas, ¿no? Aunque Scream haya puesto nuevas reglas de cómo se tiene que hacer el horror, pues también cita reglas de los slashers clásicos. Lo que hacía, y también lo comentábamos en un video pasado, nada más traigo de nuevo esta conversación, lo que hacía que pensaran que Carpenter y que los directores de las películas de terror fueran unos machistas misóginos, que querían siempre decir que un joven o una joven que se disfrutaba de sexualidad o de las drogas, no sé qué, tenía que ser asesinado. Luego este hombre salió a decir que no es cierto, que era porque no estaban atentos, pero sí marcó de alguna manera un comportamiento que era castigado y que parecía merecerse ser castigado, y que en Valentine podría parecer que el castigo se lo merecen aquellas que no le hacen caso a alguien que las quiere, ¿no? Entonces nos deja muchos puntos que no nos encantan, o al menos a mí, como mujer, como espectadora, como productora, como lo que quieras, no me fascinaba, porque no me fascinaba cómo iba la historia. Cuando te das cuenta que los asesinatos van por un asunto que tiene que ver con una venganza entre amigas y una venganza generacional que se despega del acosador y del feminicida, pero no quita que el acosador feminicida está ahí, solo que no lo estás viendo. Es cuando la película te transforma y te deja de fondo que sí, hay un problema con la concepción de lo que debe ser una mujer. Y hay en este caso Dorothy, pues no es la mujer hegemónicamente más bonita desde que era pequeña, hegemónicamente lo que debería ser, y entonces esto le trae problemas, ¿no? Entonces creo que de fondo es entender que siempre las mujeres en cualquier papel tenemos que seguir cubriendo ciertas expectativas. Y entonces esta mujer no lo hace y asesina a sus amigas. I got a Valentine the other day, and it was awful. Someone saying that they were going to kill me, and it was signed JM. Ours too, the card in our chocolates. Well, that's sweet, I think. You both received threatening notes signed JM? JM. Jeremy Melton. It's Jeremy. No sé si tú, Paolo, podrías hacer una disección de cómo se les representa a los hombres en la película y cómo funcionan como contraparte de los personajes femeninos. Pues a mí me parece que, por lo menos la primera impresión que me dio, el tema de la masculinidad es una representación bastante agresiva, por decirlo así, ¿no? O sea, lo pienso, por ejemplo, por este personaje, el novio de... Ay, chale, se me van los nombres. Uh-huh. El personaje de David Boreanaz. Sí. Sí, ¿no? Que es un tipo que es violento con su pareja y que aparte tiene un tema con el alcohol, ¿no? Uh-huh. Y entonces se le trata igual, con mucho... Adam, su personaje es Adam, se llama Adam. Igualmente el novio de Lily, me parece que es la... Sí, Sí, que es una secuencia que igualmente ya a la que ya hacían referencia, este asunto de que están aquí están en el laberinto y él con una actitud muy burlona, bastante patán, pues le ofrece ahí un trío, ¿no? O, por ejemplo, el mismo detective, ¿no? Que parece que su papel ni siquiera va por ese rumbo, sino que pues, tiene más bien pues, papel meramente detectivesco, ¿no? Así lo dibujan en principio y después tiene una escena ahí con Paige en el que le hace una insinuación sexual. O sea, me parece que las figuras masculinas son bastante agresivas, incluso
pues me parece a mí van en concordancia con esta narrativa del acoso, ¿no? O sea, que en principio, pues pareciera solo pertenece al asesino, a este hombre que busca venganza o a este personaje que busca venganza por haber sido rechazado, pero me parece que va en conjunción también con cómo se van construyendo pues, el resto de personajes hombres de la película, ¿no? También cómo olvidar este personaje que se involucra con Dorothy, que resulta que simplemente está interesado en otras cosas, ¿no? Y abusa de su confianza, se mete a su casa, le miente. Es un estafador, ¿no? Es un estafador, claro, está interesado en las condiciones económicas de Dorothy, ¿no? Entonces, pues sí, me parece, eso es lo que considero respecto a los personajes masculinos. Sí, yo creo que a lo mejor ahorita estamos trayendo la película a un contexto diferente, por supuesto. Yo considero que esto pues las audiencias no lo vieron o no lo consideraron importante en el momento de su estreno. Ciertamente yo cuando la vi por primera vez, que estaba más chavo, a mí me interesaba el terror. Y me interesaban las persecuciones y la creatividad de las muertes. Es un slasher. Eso es lo que me interesaba y creo que eso lo cumple bastante bien, ¿no? En una primera lectura y sobre todo cuando yo estaba chavo, no pensaba en estas cosas de el acoso, porque vaya, así como lo escribe Paolo, sí, efectivamente aquí en esta película los hombres son unos patanes y son acosadores, ¿no? A su manera. Y la película te muestra cómo ellas están lidiando con este asunto y particularmente Paige, ¿no? Así de, ¿sabe qué? En la escena que escribe Paolo, donde se queda el detective a solas con ella, así les pide a las amigas que se salgan para quedarse solo con ella y le pone la mano en el muslo. Y el detective quite su mano de mi muslo, ¿no? Y no hay tensión sexual entre nosotros, ¿no? Así, con todas sus letras. 20 años después ya se luchó por ganar esa batalla de el no es no, ¿no? Entonces, cuando pienso en eso, pues me hace sentido que haya gente que diga que la película y otras de su tipo ya hablaban de cosas que ahora a la gente le parecen muy nuevas, ¿no? Pero no lo son, ¿no? Porque culturalmente siempre han estado presentes y el cine y otro tipo de expresiones artísticas nos han hablado de un modo u otro de ellas, ¿no? Y cuando los ponemos en perspectiva, pues parece interesante. Who's Jeremy Milton? This loser from 6th grade. Why would Jeremy Milton want to hurt you? He attacked me at a dance in junior high and he got sent to reform school because of it. 10 years is a long time. This could be anyone. Some kid that you all tease in the 6th grade is probably not worth getting all worked up over. Someone there? Hello? Y bueno, pues quisiera volver al terror y que ustedes me describieran su escena de muerte favorita y cómo creen que la lograron, así, cómo creen que la filmaron. La mía ya la spoileé. Sí, la de la piscina. Sí. Es que es brillante, es que Ajá. me hace muy feliz. Y ya expliqué el por qué. Me sorprendió bastante. O sea, desde que te hacen el hincapié de que estás sola. Ujú. Ya sabes, ya valió. Sigues tú. Muy bien, continuamos con ello, ¿no? Me pareció muy interesante porque yo no estaba esperando lo que seguía. O sea, tenemos el primer momento en el que ella sabe que hay alguien y empieza a buscar a esa persona. Y luego toda la escena para mí el cambio de posible muerte en mi cabeza. Me parece muy padre el agua tintada de rojo, porque es lo que finalmente es lo que él quería el asesino. O sea, el asesino no le quería perforar la cabeza. Él quería que se viera sangriento el escenario, cosa que logra. Es increíble, me parece maravilloso. Pues es muy interesante porque decía Karina hace rato que pues me preocupa que muchos consideren que estuvo bien que mataran a Paige porque se lo merecía. Yo fíjate que nunca lo pensé así. A mí sí me dolió que mataran a Paige pero sobre todo por un asunto de narración. Para mí Paige, la protagonista real es Kate, finalmente, es Marley Shelton, ¿no? Pero Denise Richards es lo que yo llamo la falsa protagonista. Denise Richards era la estrella. De todas, ella era la estrella. Tiene el primer crédito en la película y en el póster
Es la única que aparece con un vestido rojo despampanante, mientras todas las demás están vestidas de negro. La destacan. Y en el momento que la asesinan, la primera vez que la vi, dije, pero ¿cómo me mataron a mi Denise Richards, que es la protagonista y la estrella del filme? Sí fue un shock para mí. Y perdón la analogía, pero eso mismo hicieron en Psicosis. Marion Crane era la protagonista y luego a la media hora te la matan y te meten a otra. Entonces, o sea, pensando en ese tipo de estrategia, es realmente una vuelta de tuerca importante. Además, se me hizo entre placentero y sádico, que cierra la tina, ¿no? Y le empieza a taladrar, ¿no? Así como para torturarla de algún modo. Y dije, eso a mí no se me hubiera ocurrido. O sea, quiero ser guionista de Hollywood que le paguen por lidiar muertes, ¿no? Sí. Obviamente, pues describiendo esto, esa también fue mi escena de muerte favorita. ¿Cuál fue la tuya, Lisbeth? Pues creo que la escena de esta muerte en general es importante. Entonces, si fuera la favorita de todos, sería normal, porque al personaje más querido, si no se le deja vivo, se le tiene que matar de forma memorable. Lo mismo pasó con la Drew Barrymore, ¿no? Y hay muchas muertes muy buenas en Scream, pero hay que ser sinceros. ¿Qué muerte se nos queda grabada? La primera. Y no por ser la primera, sino por ser una joya, ¿no? Y lo mismo pasa con la muerte de Denise Richards. Pues sí, si ya la vas a matar, mínimo déjanos algo que vaya nos con recuerde estilo. que ella existió, ¿no? Pero, por ejemplo, estaba pensando en las otras dos muertes, la de Cupido, tan poética esa, yo dije, manches. O sea, qué payasos, ¿no? Así con su querubín. Y qué tino, aparte de todo, Mira, no, tinazos, aquí ¿no? mismo, aquí. Amamos, aquí, corazón. Y en la muerte de la que era novia de Campbell, la que fue a reclamar Ruthie, su llama, dinero. el personaje es Ruthie. Ella. Que la matan en la bañera, ¿no? También, bueno, en una Se la regadera. encierran, ¿no? ¿Cómo creo que se logró? Con muchos cortes, es así, y con muchos efectos especiales, ¿no? No es como la muerte en la bañera, que es toda una secuencia, aunque tiene cortes, no es un plano secuencia, sí respeta de alguna manera una continuidad, ¿no? O sea, e incluso la actriz siento que hasta eso la logra, yo se la creo, ¿no? Entre qué tan friqueada está porque le apareció una rosa y que ya está hasta acá tratando de ver cómo pues va a salir de la bañera. Entonces, sí entre esta muerte de Denise y estas dos, creo que hay mucha diferencia, pero si se dan cuenta, estas dos siguen una estructura, la estructura de enfrentamiento, no, me persigues, enfrentamiento, el movimiento del cuerpo a donde va a estar muerto. Y la Entonces, música, ¿no? La música como ingrediente que... eso también es... Sí. Es que la música y la composición de las luces creo que son lo que hacen que esta película sea tan melosa visualmente. Pues es el concepto llevado a todas partes, ¿no? Es hacer que la película en sí misma tenga congruencia. Y eso creo que eso es algo bien valioso ya de la producción. A mí la muerte de Ruthie me gustó, bueno, pero me pareció la más dolorosa. Porque si se dan cuenta también aquí como que las muertes son muy atractivas y te entretienen, pero sí tengo que reconocer que no son muy sensoriales, eso sí. Salvo la de Ruthie, cuando la avientan a la regadera y luego la agarran y la encaja en el vidrio y sale toda la sangre, ahí sí lo sientes, o sea, sí sientes, ay, en la madre, sí, esa escena me parece dolorosa, ¿no? Digo, o sea, para no repetir la de Paige, ¿no? Pero ya mencionaron, a mí sí, la de Ruthie se llama el personaje. Sí, la de la bañera. Sí, esa me resultó escalofriante. Fue la que más me impactó, pero bueno, yo sí quizás destacaría mucho la muerte de Lily, porque creo que es, hablando de lo juguetona que es la película, pues a mí me gusta mucho. Sí, no, o sea, me gusta mucho cómo juega la película, pues con esos elementos prototípicos sobre los cuales se construye una festividad como San Valentín, ¿no? Entonces están las cartitas, los chocolates y como no, Cupido, ¿no? O sea, por eso me resultó muy, sí, muy juguetón, muy interesante, pues usar ese elemento para una de las muertes, porque aparte también me gusta mucho lo que antecede a la muerte, ¿no? Que es el recorrer el espacio laberíntico, ¿no? Con estas luces neón, o sea,
Eso lo disfruté mucho. Y pues ya, culminar con Cupido, asesino, Rompiéndole su también corazón. rompiéndole su corazón. Sí, me gustó, aunque también después ya pues suceden los slashers que uno dice, ay, qué conveniente situación, ¿no? Recuerdo que en su momento, pues sí, cae en el bote de basura y justo se iba a ir de viaje, entonces Y ya, sus amigas se fue de nadie va a viaje, sospechar. no se despidió. Oye, Yo Paul, ¿tú qué interpretas del final? Este. Es un muy buen final. Un final que aparte me resulta. Pues bastante escalofriante el hecho de que, pues al final, digamos, el acosador del que siempre se temió, pues ahí está, ¿no? Bueno, Eh, pero la pregunta concreta es, ¿ese sí fue él o sí fue Dorothy? Ay, no lo sé. No lo tengo claro. Yo, digamos, en pro o sea, yo diría que quizás, no sé, a mí me gustaría pensar que sí fue él, aunque también es cierto que es un giro de tuerca muy conveniente porque, bueno, muy apropiado. Porque la película pareciera ser muy explícita en cuanto a quién es el asesino desde el primer momento, ¿no? Te lo anuncian. Ujú. Entonces, de pronto, dejar esto en entredicho, pues es interesante. Pero yo en pro del horror diría que sí fue él, porque me resulta algo que suele suceder en los slashers también, es este último momento en el que se te demuestra que el peligro sigue vigente, Ujú, ¿no? ujú. Eh, entonces, pues por eso, a lo mejor sí, me quedaría con que sí fue él, en pro de la tradición del slasher. Yo ya escuché la opinión de las chicas, me parece que ellas sí piensan que fue Dorothy, pero a ver cómo justifican que sí fue ella. Yo no pienso que fue Dorothy. ¿Tú no piensas que fue Dorothy? Yo había entendido No, que sí. es que yo dije, es que en prom, es que a mí me molesta mucho que la tachen de loca por no tener amor propio. Ujú. Entonces, en pro a mí de eso, yo quiero pensar que fue el vato, que la protagonista cree que fue Dorothy, eso es lo que me parece muy padre. Mm, Pero incluso bajo el contexto de que digamos que fue Dorothy, el terror sigue atento porque el güey, aunque no hubiera sido el asesino, o sea, cuando se acercó a esta morra en toda la secuencia de la casa de ellos solos, pues linda no fue. O sea, llega como el héroe de pum, 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 te mata al asesino, ujú, pero lindo no fue por algo, ella escapó de él. ujú. Tenía una vibra muy fea, y no vibra nada más, o sea, actuaba muy feo, entonces, yo sí creo que fue él, Ujú. más que nada por eso, porque a mí no me gusta pensar que Dorothy se volvió loca, aparentemente, de envidia, cosa que puede pasar, no me malentiendan, sí puede pasar, solamente que a mí me causa mucho conflicto eso, pero sí, básicamente, yo creo que fue él, y de todos modos, si fuese ella, pues mira qué inteligente tiene sus muertes, increíble, poética. O sea, la primera vez que la vi, tú me escuchaste, yo estaba choqueada con el final, o sea, no terminaba de entenderlo, ¿no? ¿Cómo justifico que sea uno, que sea la otra? El batazo que le da la novia de Campbell, o Ujú, la exnovia de Campbell, ujú, pareja, interés amoroso de Dorothy, o sea, es que ese triángulo es importante. Ese batazo es el que se le descubre a Dorothy cuando se le quita la máscara. ¿Cómo puede comparar? Eso seguro fue ella, porque entonces si no el David traía, bueno, el Adam traería el golpe en la cara. Sin embargo, que sangre de la nariz, que era ujú, nuestra señal de que él era el malo, ujú. puede ocurrir. Y aquí voy yo con conspiraciones. Porque se supone que cuando algo te trauma,
tu cuerpo puede adaptar esa respuesta fisiológica, ¿no? O la misma adrenalina, no es el único personaje, no recuerdo en este momento alguno, pero sé que no es el único personaje que por adrenalina hemos visto sangrar de la nariz. Es algo que las películas te cuentan. ¿Podría ser que el cuerpo de Dorothy lo haya adaptado? Sí. Pero ¿cómo entendemos entonces que el vientre que está a punto de cortar en la primera muerte, la que va a hacer su examen paramédico, pues no era un vientre de mujer, no era un vientre, era un vientre con vello, era un vientre con cierta figura que no parecía de mujer? Entonces, tenemos a dos asesinos con el mismo uniforme. La película en algún momento te muestra que al detective lo mataron y nunca nos lo mostró. Eso significa que la película toma en cuenta que hay cosas que pasan detrás de la cámara y que tú tienes que estar cachando entonces cuáles son las pistas que te deja un asesino o una asesina. Yo le decía ayer a mi mamá, que la volví a ver con mi mamá, le decía, ¿y si estos estaban coludidos? Me decía mi mamá, es que es un poco difícil porque ella lo metió a la cárcel, ¿no? Pero después él mismo nos responde esta pregunta diciendo, cuando uno se siente solo, busca la forma de solucionar todo esto. Yo diría entonces, una de dos, o estaban coludidos, o ella aprovechó que estaba el disfraz del asesino en su casa para desquitarse de entonces el ex interés amoroso de su interés amoroso, ¿no? Que no sería raro que estuvieran coludidos, porque al final quien le dice que baje a las calderas a Campbell es precisamente a la que se le presume como la asesina, ¿no? Los dos, y ahora nos vamos a poner como Randy de Scream, tienen un motivo, los dos tienen, o sea, todo para hacerlo. Al final los dos son los malos, sí. A lo mejor el David ya no, bueno, Adam. Estoy pensando en el actor. A lo mejor el actor ya dijeron, bueno, es que él es el acosador que cambió de identidad para estar con ella. Pues no quita que pueda ser un asesino, ¿no? Así como ella que era una... nunca superó el no, la buscó. Sí, y a ella precisamente. Precisamente, Entonces, o sea, los últimos diálogos son muy reveladores, como que el detective aparezca muerto. O sea, una cosa es, hay cosas detrás de la cámara, y otra cosa es, este hombre sabe de lo que te está hablando, escucha lo que te está diciendo, porque te está revelando su razón. Sí. Así como los últimos diálogos de Dorothy, porque creo que fueron los últimos, fueron el desahogo. Sí, de la gorda, sí, o sea, tú eras la sexy, la otra era la popular, la otra Sí. era la lista, a mí que me quedó. Entonces, yo diría que están coludidos sin problema. ¿Por qué? Porque están solos y, como dice Adam, uno busca la forma de solucionar todo esto. Porque si no, no encuentro por qué. Si no, no me lo explico. Sí, no, yo también es lo que iba a decir. Pues, ¿no será que como en Scream había dos asesinos? ¿No? Yo pienso que eso es posible. La otra hipótesis que yo tenía es que en realidad Adam, en el momento de la revelación, le puso el disfraz a Dorothy y la aventó por la escalera. Esa podría haber sido otra solución. Pero entonces las otras incoherencias de cuando uno estaba con Kate y apareció el detective muerto, ¿a qué hora? Si uno lo quiere pensar lógicamente, tuvo que haber otra persona detrás. Entonces, también apoyo la teoría de que... Y el conocimiento de la casa, el conocimiento de una casa que ni nosotros sabemos qué onda. Eso también creo que está... Porque son dos personajes frustrados. Pero también estamos hablando de un señor que puede desaparecerse en un segundo y vestirse luego, o sea, bien pudo haber aventado, o sea, me parece una buena teoría eso de aventar a Dorothy por las escaleras a la mera hora. Pero Dorothy sí asesinó a Ruthie entonces, porque el batazo está... Ah, claro, por el batazo, ¿no? Entonces sí son dos asesinos. Es un contubernio, entonces sí, claro. Pues son dos personas, digo, aquí ya es locura, pero eso es lo padre de analizar una película. Pues que son dos personas frustradas. Claro. Una le destruyó la vida al otro. Y al final y entonces le ofrece recuperar lo que perdió, ¿no? Y luego él la mata. Ajá. Entonces, ahí está. Sí. O sea, el círculo está bien cerrado de alguna manera, así se cumple también que su ida al reformatorio, pues, con el asesinato, ¿no? Ya.
Y el final, cuando la gota de sangre cae sobre la mejilla de Kate, ¿no? Y que le dice, yo te he amado desde siempre. Eso, Sí. ay, me parece un final así de... ¡ah! Poético. Poético. Entonces nos podemos poner todos woks y decir, el asesinato que más me gustó fue el de Shelley, porque ella se quedó con su victimario. Murió de amor. Amor, no, sí, caray. Ay, pues estuvo bien padre, me encantó esta conversación. No sé si ustedes quieren Increíble. agregar algo. Vean terror. Vean terror. Vean Día de Vayan a Desromanticen terapia. el amor. Ay, bueno, feliz Vayan a día terapia, diría mi feliz día de querido San Valentín. Mayaki. Yo creo que esa es la manera de cerrar esto. Exactamente. Feliz día de San Valentín. Las rosas son rojas, las violetas son azules y necesitarán tus expedientes dentales para identificarte. Entonces, con eso nos vamos. Muchas gracias por estar en este episodio y vendrán más. Por lo pronto nos despedimos. Bye. Adiós.